Buenos días a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Rosemary Rivera y seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña la doctora Pamela Ruiz Gómez, la cual tratará el tema de los regímenes carcelarios en la pandemia y la prisión preventiva. La doctora Pamela Ruiz Gómez es abogada de la Universidad de los Andes, con estudios de especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, abogada litigante en Derecho Penal en San Pedro y Torres, abogada en la Fundación Acción Interna, fundación dedicada a la mejora de vida de los privados de libertad y pospenados en Colombia. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestra ponente las preguntas realizadas. Agradecer nuevamente a la autora Pamela Ruiz Gómez por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy el pase para que inicie su disertación, doctora. Gracias, les quiero agradecer a todos por esta invitación. Para mí, de verdad, siempre es un honor poder hablar y interactuar con personas que nos interesan estos temas y que diariamente pues estamos muy pendientes de la situación, no solamente en temas penales, sino también en lo que es la ejecución de la pena, bien sea cuando ya se es condenado o preventivamente, que es el tema que venimos a hablar acá. Ante esto, pues yo quiero hacer una exposición muy breve y la idea acá es primero pues hablar con ustedes y como intercambiar ideas de lo que pasa en países hermanos, como lo es Perú y como lo es Colombia. Somos países latinoamericanos que compartimos realidades jurídicas muy similares y en lo que tiene que ver con lo que es el derecho penitenciario y carcelario, lo que tiene que ver con las cárceles, las crisis en las cárceles, no somos países distantes, sino por el contrario, tenemos muchas cosas en común que hace que Colombia y Perú tengan un sistema penitenciario y carcelario totalmente fallido y que debe ser replanteado y repensado no solamente como institución jurídica, sino también como sociedad, que finalmente son las personas a las cuales les preocupa que las personas que cometen delitos estén, digámoslo así, afuera en las calles. Para empezar a hablar sobre esta situación, lo primero que yo quisiera hacerles entender a ustedes es la necesidad de replantearnos la prisión preventiva como la única forma que tiene el Estado para exigirle a una persona cuando está siendo procesada para poder cumplir a cabalidad lo que implica estar en un proceso penal. El proceso penal, yo siempre he dicho que es en el momento en que llega la vida de una persona, es una situación que no solamente enfrenta a la persona que cometió el delito, sino también las personas que se encuentran a su alrededor y que tienen que estar en esta falla de la persona. El Estado, si bien tiene un papel legítimo para poder castigar y para poder controlar ese orden legal que nos impone, que son todas las conductas punibles que tenemos en nuestro Código Penal, yo pienso que también el Estado es un Estado que debería ser humanista, y no lo digo en el sentido de que solamente piense en la persona que está privada de la libertad, porque también es claro que hay muchas víctimas de delitos que se pueden considerar atroces y que yo misma creo que deberían estar privadas de la libertad cierto tiempo, pues no soy amante de las penas muy largas, ni mucho menos de las prisiones preventivas en tiempos indefinidos o muy largos, porque creo que ese es el momento en que el Estado se juega y inicia el proceso penal de una manera seria. La prisión preventiva yo pienso que es una figura que no solamente afecta a las personas que están en esta situación, sino que también como tal afecta los derechos y las formas de vida de las personas. Lo primero que yo quisiera replantear es que este tiempo no debería ser indefinido. Acá en Colombia no es indefinido y tengo entendido que en Perú pues no es indefinido. Lo que sí sucede es que yo pienso que debería haber un término legal siempre máximo, nunca deberían existir prórrogas por parte de los estados como si existe acá en Colombia, que si después de cierto tiempo el Estado no logra hacer una investigación pues definitiva, lo que sí genera es que después de cierto tiempo pide una prórroga de esa medida de aseguramiento para que la persona siga privada de la libertad sin tener clara su situación jurídica. Las constituciones políticas e incluso todos los derechos que pactan Colombia y Perú
en temas de Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales, dice que todo el mundo tiene derecho pues a tener un proceso digno, justo, sin dilaciones en el tiempo. Entonces yo pienso que en el momento en que el Estado en primera medida pide que se prorrogue ese tiempo, que en un principio le pide pues a un juez para que la persona esté pues en una prisión preventiva, no debería concebirse. Eso es lo primero. O sea, la prisión preventiva debería ser totalmente preventiva y debería cumplir con un tiempo base mínimo y de ahí en adelante la persona debería estar en libertad. Lo segundo es entender la importancia de la libertad en un sistema penal. Se supone que la cárcel siempre es la última instancia o la última medida, perdón, que se debería contemplar para que las personas estén dentro de un sistema penal. Yo pienso que en nuestras culturas latinoamericanas, debido a lo que es el populismo punitivo o la necesidad de las personas para exigir que el Estado castigue, lo que hace es, o sea, por todo lo contrario, lo que hace es tratar de mostrarle a la gente que el Estado sí está funcionando porque sí se cumplen con penas y sí se capturan las personas que se tienen que capturar. Pero el derecho a la libertad es un derecho fundamental que se le debería garantizar a todas las personas y que por ende nos deberían garantizar a nosotros como ciudadanos podernos defender en libertad. Esto no solamente hace que el Estado no cumpla con penas anticipadas, porque las penas anticipadas es cuando una persona, sin saber si es culpable o es inocente, lo tiene en un sistema carcelario y penitenciario con las peores condiciones, porque no hay salud, no hay talleres de educación, no hay una verdadera resocialización, no se cumplen medidas sanitarias con estructuras totalmente básicas y que no cumplen con condiciones mínimas de dignidad, si se somete a personas apenas anticipadas que un Estado social de derecho o que propaga ser un Estado social de derecho, pues no debería contemplar en ningún momento. Entonces, en este sentido, pues yo sí considero también la necesidad de replantearnos como países eh, lo que significa de poder defenderse en libertad. Esto lo digo es básicamente por dos cosas que creo que tiene que ver y se relaciona mucho con la crisis penitenciaria y carcelaria que vive en nuestros países. La mayoría de personas que se encuentran privadas de la libertad, si ustedes analizan, no son personas condenadas, son personas que están siendo investigadas por el Estado. Y se supone que deberían estar divididos en penitenciarías, que son las penas donde ya las personas cumplen una pena privativa de la libertad, y en cárceles, que son las personas que están siendo sindicadas. El nivel de hacinamiento es tanto que no se ha podido cumplir esa medida y dentro de un establecimiento penitenciario siempre se van a encontrar condenados y sindicados. Esto tiene una repercusión muy importante que la sociedad lo ha olvidado y es no solamente la vulneración al derecho a la libertad, también a la presunción de inocencia, que yo creo que debe estar en todo el proceso penal hasta que haya una sentencia condenatoria en firme, sino que además olvidan los efectos en la parte criminológica y en la parte del ser humano, lo que implica en el momento en que usted es procesado estar conviviendo con personas condenadas. El tratamiento penitenciario que debería tener las cárceles en este momento es el tratamiento penitenciario que debería tener las personas en este momento es enfocado en la rehabilitación y en la capacidad del ser humano a repensar su vida una vez culmine la pena privativa de la libertad. En un sistema que está hacinado, que no hay oportunidades, que no se logran, digámoslo así, conseguir los objetivos de ese Estado social de derecho en las penas, pues indudablemente las personas saldrían a una vida en sociedad que les impediría cumplir con sus roles determinados y sociales que se supone que deberían estar aprendiendo estas personas. Entonces, esto en la prisión preventiva para mí es una figura que debería aplicarse solamente en delitos extremadamente graves. ¿Y a qué me refiero con delitos extremadamente graves? Por ejemplo, lo que es delitos contra menores de edad, pues son también sujetos protegidos por los derechos internacionales y por nuestros países. Dos, por delitos terroristas o genocidas. Y tres, cuando la persona vaya a tener que convivir en un mismo lugar con la víctima. De resto, yo sí pienso que debería ser posible que la gente entienda que es necesario que la gente se defienda en libertad. Lo digo también porque en nuestros sistemas latinoamericanos la justicia no es eficaz
y lastimosamente los procesos duran mucho tiempo y las personas duran mucho tiempo tratando como de resolver la situación jurídica en la que están viviendo. Entonces, si nosotros como países no podemos ofrecerle a las personas, a los ciudadanos, sistemas de justicia eficaces, celeros, que cumplan también con lo que es justicia, que los jueces sepan valorar precisamente lo que implica estar en un proceso penal de manera humana, pues sería a nosotros totalmente injusto pedirle a una persona, a un ciudadano que posiblemente sí sea culpable o no lo sea, que se encuentre en una prisión preventiva teniendo todos estos elementos cuando verdaderamente nuestros sistemas carcelarios y penitenciarios no cumplen con estos fines y con estos medios de la pena. Ante lo anterior, lo que sí quiero hablar ya es propiamente sobre lo que ha pasado con el COVID-19. El COVID-19 en, en nuestros países latinoamericanos yo creo que nos han servido para darnos cuenta de dos cosas. La primera es que no estamos preparados para tener una justicia más pronta y para tener una justicia muchísimo más asequible a todo el mundo. Lo digo es porque todas estas personas que estuvieron en prisión preventiva y que si vieron sus derechos vulnerados estando privados de la libertad y estando en las cárceles con esta enfermedad, los países latinoamericanos, y hablo por Colombia, Perú y demás, no lograron priorizar la necesidad de que estas personas salieran en libertad y pudieran estar adecuadamente, digámoslo así, en un espacio justo para ellos, sino que al contrario, siguieron privados de la libertad, siguieron pagando condenas anticipadas teniendo en cuenta este virus, lo que impidió que de cierta manera estas personas pudieran tener un derecho a la justicia justo. Muchas personas que estuvieron en prisión preventiva también murieron a costa del COVID-19, cosa que no termina siendo justa para lo que implica estar en un Estado social de derecho. Quizás para nosotros como ciudadanos pueda ser insignificante esto, porque estamos sencillamente en la casa, todo bien, todo en orden, estudiamos, hacemos nuestro trabajo, pero no miramos desde la humanización del sistema penitenciario y carcelario cómo fue que esas personas que no tenían una pena privativa, ya condenados por el Estado, sí los sometimos a estar en tratos inhumanos y degradantes, simplemente porque estaban involucrados en un proceso penal. Adicional de que ellos también, por culpa del Estado, son los que hacen que las cárceles estén en un hacinamiento terrible. O sea, las cárceles están en un hacinamiento grave, no solamente porque las estructuras de lo que es el complejo penitenciario no dan, sino porque el Estado le es feliz imponiendo penas más altas y asimismo haciendo que todas las conductas preventivamente se pasen en prisión. Entonces, eso, pues supongo acá que muchos somos estudiantes de este tema, ¿no? Y trabajamos en estos aspectos. Yo pienso que siempre debería ser bueno ver si es necesario que en un momento como estos, donde tenemos un problema de salud pública muy grande, sea necesario aplicar la prisión preventiva en los procesos en los cuales llevamos. Eh, Tengo entendido que muchos de ustedes podrán ser estudiantes, pero yo siempre parto de la base que el día de mañana pues van a ser profesionales. Y en el momento en que sean profesionales, no se les puede olvidar lo que es ser una persona garantista. Una persona garantista es una persona que respeta los derechos. Y una persona que respeta los derechos es una persona que, por más de que sea litigante, defensor público o tenga, o sea, fiscal o juez, tiene que priorizar que el derecho penal actual, lo más importante es la persona que se va a privar de su libertad, y más cuando los países no tienen la capacidad de darle esas condiciones básicas. Entonces, yo pienso que acá hubo una gran responsabilidad del Estado, muy seria, en el momento en que no logró tomar decisiones para que estas personas salieran, que estaban preventivamente, salieran a sus casas para que no tuvieran que estar en estos lugares padeciendo cosas terribles. Yo en el momento en que hablo con las personas así de estos temas, lo hago desde mi experiencia. Mm, Conozco muy bien las cárceles, sobre tanto de Colombia como de Perú, las conozco muy bien. Sé la realidad penitenciaria y carcelaria, sé las necesidades que pasan estas personas y por eso siempre invito como a que más que tratar desde explicarles la figura de la prisión preventiva, que creo que es un tema de derecho penal que todos entendemos, y es que el Estado, debido a que cree que una persona cometió X o Y delito, captura a una persona y la somete a un proceso penal, y por ciertas causales que considera que la persona es un peligro para la sociedad, que se puede violar, que puede alterar las pruebas, pues sencillamente dice, hey,
Es hora que usted entre a prisión mientras el Estado le dice a usted si es absuelto por inocente o si es condenado por culpable. Entonces, para mí es una figura procesal eh, bastante simple de entender y creo que no necesitamos mucho como estudiantes entender más allá de esto, sino que sí lo que yo pretendo hacer es que siempre pensemos en el ser humano que se encuentra pagando esta pena anticipada, esta prisión preventiva de manera cautelar. Porque para mí lo más importante también como joven y es de lo que yo aprendí y he entendido es que los jóvenes también como ustedes o los que nos estemos escuchando podamos de cierta manera proponer y la forma en que entendemos la cárcel y la forma en que cada uno la conoce o la piensa, pues piense siempre de qué forma estas figuras como la presión preventiva, que son necesarias, como lo dije, en ciertos delitos, pues realmente nos aporte a nosotros como sociedad y la podamos hacer una figura totalmente eficaz y que incluso sea una carga para el Estado y no para el ciudadano, una carga para el Estado para que en ese tiempo que constitucionalmente se debería garantizar y no debería prorrogarse en ningún momento, la persona, o sea, pueda estar en su tranquilidad, que va a ser ese tiempo lo que va a tener el Estado para juzgarse, y nosotros como Estado, los que lleguen a trabajar con el Estado, pues verdaderamente cumplan su trabajo con el rigor y la disciplina, para que si van a quitarle la libertad a una persona y por ende todo lo que eso implica, pues sepan que tienen elementos para hacerlas. Porque es que la inferencia razonable en el momento de la prueba, muchas veces ustedes ven en los procesos penales, y el simple hecho es simplemente quitar la libertad y mandar a la gente a la cárcel, pero toda la labor investigativa que tiene el Estado es nefasta. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, en el caso de Colombia, que es la Fiscalía General de la Nación, la que es la dueña de la acción penal y la que inicia formalmente las indagaciones en el proceso penal, es una fiscalía que tiene muchas falencias. Uno, le pide a los fiscales estadísticas para imputar. Entonces, la imputación en nuestro sistema penal es cuando formalmente se inicia el proceso penal y adicional a eso viene acompañado con la audiencia de medida de aseguramiento, que es lo que ustedes conocen como prisión preventiva. En ese momento es cuando la fiscalía muchas veces lo hace por cumplir estadísticas, pero cuando el defensor o el Ministerio Público, porque acá hay Ministerio Público, entra a ver las pruebas que tienen la Fiscalía General de la Nación para quitarle la libertad a una persona, son un sinsentido. Sin embargo, los jueces también, por tratar de hacer bien su trabajo, entonces le quitan la libertad a las personas. Entonces yo pienso que nosotros tenemos un reto que yo creo que antes no se había visto y es porque todos hemos sabido que el sistema carcelario y penitenciario está muy mal. O sea, creo que eso siempre lo habíamos sabido. Pero el COVID-19 yo pienso que nos hizo pensar mucho como sociedad cuál es la realidad que viven estas personas allá adentro, cuáles son sus necesidades, de qué se trata el hacinamiento. Recuerdo muy bien, estaba empezando esto, que me llamaron a unas charlas porque se estaban generando unos motines dentro de las cárceles. Y los motines eran básicamente porque allá, pues en Perú, acá también sucedieron motines, pero pues hablando específicamente de Perú, era porque le estaban exigiendo al gobierno que por favor les brindara las condiciones mínimas para poder estar en una cárcel con esta crisis del COVID-19. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Uno, fue una reacción totalmente peligrosista y era que no se podía dejar en libertad a personas que cometieran delitos graves. Entonces, ¿qué son delitos graves? Los delitos graves son verdaderamente todo el Código Penal o son sencillamente los delitos que verdaderamente afectan a la sociedad en su integridad. Porque yo puedo poner como ejemplo claro, no sé, un delito grave del narcotráfico, pero si nosotros analizamos en política de drogas, pues un narcotraficante en la cárcel, o sea, sí es justo que estén, pues porque eso es un error y todavía no es algo legal, pero un delito como el narcotráfico, si ustedes analizan, y más cuando lo que ha pasado en las sociedades modernas, pues es un sinsentido que se considere un delito grave cuando eso es una decisión de cada persona, si se afecta o no su vida y su integridad con el consumo de drogas. Entonces, esa fue la reacción del gobierno, según lo que yo vi de las noticias y todo lo que pasó en Perú. Personas graves no salen de la cárcel, o sea, son personas que tienen que estar allá, sea preventivamente o sea como condenados, porque esto es grave. Lo segundo, crearon dos decretos, el primero siendo peor que el segundo, que no dieron ningún resultado. O sea, el hacinamiento carcelario siguió, las, el- haciendo un promedio salieron solamente 10 personas por penal. Entonces, ahí es donde uno piensa verdaderamente el Estado sí tiene política criminal, o sea, el Estado o las personas que hacen las leyes sí tienen política criminal o legislan para responder a las necesidades sociales que dice tener las personas en la sociedad.
Y literalmente cuando digo las personas, es que esas reglas no se hacen pensando jurídicamente y de manera rigurosa, sino que lo hacen solamente para convencer al periodista y a cualquier familiar de nosotros que es un ciudadano del común que el Estado sí está funcionando. Entonces, preventivamente tenemos las cárceles llenas, hacinadas, violando derechos fundamentales, no logrando cumplir con fines de la pena, ni mucho menos preventivamente. Entonces, para mí en este punto no es tratar de explicarles a ustedes como qué es la prisión preventiva, porque apuesto que todos entendemos qué es la prisión preventiva y cuáles son los fines que cumple, y más allá de entender eso, es entender nosotros como estudiantes de esto, como personas que todos los días están enfrentadas a esta situación, qué vamos a hacer para que en un futuro nuestros sistemas penitenciarios y carcelarios sean verdaderos centros de rehabilitación, sean verdaderos centros donde las personas puedan encontrar oportunidades, sean verdaderos centros donde las personas puedan conocer las implicaciones que tiene cometer un delito y claramente la reparación a la víctima, que en su mayoría de los casos pues es la pena privativa de la libertad. Entonces, yo, o sea, les quiero hacer como la invitación, como que siempre replanteemos y hagamos como un análisis de cuando se va a meter preso una persona, las implicaciones que esto tiene. Y ante esto le estaba diciendo también a Marco Antonio, como cualquier pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer. Yo sé que puede sonar muy distante Colombia y Perú, pero en verdad es igual. La única diferencia que tenemos nosotros, y yo siempre le he dicho, es que acá somos un poco más laxos con los beneficios penitenciarios. En Perú no. Esa es la única diferencia, pero en condiciones de sistema, en condiciones de pena, de proceso penal, de trato a los privados de la libertad, de cómo la gente exige cárcel por todo, de cómo incluso en Colombia tenemos una población penitenciaria mucho mayor, es el mismo sistema. Entonces, yo pienso que esto sería una buena oportunidad para que pues, ustedes, si tienen alguna duda de lo que, cómo funciona acá en Colombia o si de cierta manera lo que está pasando acá en Colombia, pues también me lo puedan preguntar. Y segundo, como que también desde lo que está pasando en Perú, que me aqueja y siempre me aqueja un montón, em, también pues puedan hacerme las preguntas que consideran pertinentes y pues de esta charla poder sacar más que cosas terribles que ya sabemos que es un sistema fallido, pues podamos entre nosotros también entender esta figura como con más humanidad y de una manera mucho más adecuada para nuestros sistemas penales que cada vez son más, o sea, menos, en vez de cometer menos delitos, cometemos más delitos. Entonces, quedo atenta a todas las observaciones y acá estoy para lo que me necesiten. Bien. Doctora, muchas gracias por la ponencia, doctora Pamela Ruiz Gómez, muchas gracias por la conferencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, para lo cual, de manera aleatoria, voy a dejar el micro abierto si alguien tuviese alguna inquietud, alguna duda con respecto a lo que ha mencionado nuestra doctora. Bien, doctora Carla nos dice, buenos días, me preguntaba si nos puede hablar un poco más de los beneficios penitenciarios en Colombia. Sí, claro, bueno, en Colombia, primero que todo, existe Eh, básicamente dos beneficios penitenciarios que usted, bueno, para resumírselos. Uno es la libertad condicional que se obtiene con las 3/5 partes de la pena. Verdaderamente son varios delitos los que están excluidos, pero no alcanzan a ser tantos como los que se encuentran excluidos en Perú. La libertad condicional se cumple con las 3/5 partes de la pena, las personas lo cumplen a través de redención. La redención en nuestro país, a diferencia del de ustedes, es un derecho que todos los delitos lo tienen. Acá en Colombia, desde un violador de niños, que es como el peor delito que puede haber, o un guerrillero que fue capturado, o un narcotraficante, o un estafador, todos tienen derecho a la redención y todos tienen derecho al mismo número de redención.
No es como en Perú, que tiene un régimen diferenciado. Por ejemplo, hay unos que tienen el 2 por 1 y hay unos que tienen el 6 por 1, como es 297, que es narcotráfico, ¿no? En Colombia todos tienen derecho a la redención, que es una cosa que también se los dejo para que ustedes lo piensen, y es la necesidad de exigirle al Estado peruano que haga el derecho a la redención un derecho para todo el mundo y no que lo haga diferenciado tampoco en días. Acá, como les digo, todos tienen derecho a la redención en una actividad de estudio, de trabajo, o de enseñanza. Si es que ellos tienen la posibilidad de enseñar algo, les dan los mismos días, le dan los mismos días a las personas, según la actividad que escojan, y las personas comienzan a redimir su pena. La libertad condicional, como ya les dije, se obtiene con las 3/5 partes de la pena. Lo único que exige es que la persona pues tenga un arraigo social y familiar, o sea, es decir, que no vaya a salir allá en libertad como si nada, sino pues que tenga un arraigo social y familiar, que tenga una buena conducta dentro del establecimiento y que claramente dentro de sus, digámoslo así, dentro de sus ciclos psicológicos, pues haya avanzado adecuadamente. Y hay otro beneficio que es muy interesante, que por ejemplo Perú no lo tiene, sino que lo tiene para la prisión preventiva, es que nosotros también tenemos el beneficio de la domiciliaria. La domiciliaria se obtiene con la mitad de la pena. Hay unos delitos que también están excluidos, como por ejemplo los delitos sexuales, cuando la víctima pues está en la casa. Sería totalmente ilógico que si una persona fue condenada por haber violado a su hijo, pues lo manden a la casa del hijo. Entonces, esos delitos están excluidos, pero en su mayoría existe la domiciliaria, que es con la mitad de la pena, exige también un arraigo social y familiar y una buena conducta. Estos son los dos beneficios penitenciarios que tenemos nosotros en nuestro país. También hay unos que son administrativos, que son los que da el IMPEC, no los que da, acá, allá es INPE, acá es IMPEC, que son los beneficios de salidas de 72 horas, de salidas los domingos cada 8 días cuando la persona, digámoslo así, esté progresionando dentro del sistema penitenciario, y hay otro que es donde les permite salir a estudiar o a trabajar y luego dormir dentro de la cárcel una vez haya cumplido con esta actividad. Esos son beneficios que los da el IMPEC. Los otros dos que les mencioné, que son la libertad condicional y la domiciliaria, los da un juez de ejecución de penas. Y es que cuando la persona ya está condenada, la persona que se encarga de verificar y de vigilar su pena privativa de la libertad es un juez de ejecución de penas. Y también, igual que ustedes, en la prisión preventiva, tenemos prisión preventiva en establecimiento carcelario y pues domiciliaria cuando, digámoslo así, un juez de control de garantías lo acredite. Pero este tema me parece muy chévere y es porque yo pienso que en Perú hay dos cosas que fallan mucho y también afectan mucho el hacinamiento carcelario. Y es uno, que le prohíban a la gente redimir pena, porque entonces la gente tiene penas muy altas y les toca cumplirlas prácticamente, sí, que todas. Y dos, que hagan diferenciación en la forma de redimir. Entonces ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 297, según lo que yo tengo entendido, tiene la posibilidad de redimir 6 por 1. No tienen la posibilidad de redimir el 2 por 1 como si lo hacen los otros delitos. Entonces estas son personas que también tienen penas muy altas y que su redención es muy poca, entonces duran mucho tiempo en el sistema y no logran pues salir, que lo más importante en un sistema carcelario no solo es entrar, sino pues también salir. Entonces esto sería muy chévere como que pues también se mire, porque yo creo que el Perú debería, uno, permitir que todo el mundo redima pena sin importar el delito, y dos, pues también instaurar la figura de prisión domiciliaria cuando se es condenado, porque eso también hace que bajen los niveles de hacinamiento, pues porque las personas entrarían a pasar después de la mitad de su pena, pues pena en su casa y no se está congestionando un sistema carcelario y penitenciario teniendo a todas las personas en la cárcel. Bien, eh, sin más que otra, Yasmín Rodríguez nos dice, buenos días, doctora. Con referente a la inferencia razonable en el caso del Perú, según tengo entendido, para la correcta aplicación de la prisión preventiva se necesita aplicar la argumentación jurídica, que conlleva que no solo se aplique la norma penal, sino también el respeto de la Constitución. Mi pregunta es si en Colombia aplica la argumentación jurídica como requisito para la aplicación de la prisión preventiva. Sí, o sea, en Colombia el juez que decide la prisión preventiva se llama juez de control de garantías. Y precisamente tiene ese nombre, juez de control de garantías, es porque supuestamente no solamente trata de
vincular todo el proceso penal, sino que también pretende verificar todos los fines constitucionales para que pues todas las decisiones que se vayan a tomar que afecten derechos fundamentales de una persona, pues se hagan no solamente con base en la norma penal, pues que es lo que rige todo el sistema, sino también que se respete la Constitución. Digámoslo así que lo que más mira el juez de control de garantías en Colombia es no solamente la argumentación jurídica para decretar esa medida privativa de la libertad, sino también trata de ser muy objetivo con los requisitos que hay en el Código Penal para quitar la pena privativa de la libertad. ¿Qué pasa? Que hay uno en especial que es muy peligrosista y es que acá se exige, no sé si en Perú me perdonarán y si sí, pues me parecería súper chévere también aprender, se exige que sea un peligro para la sociedad. En el momento en que la persona es un peligro para la sociedad, ya la mayoría de jueces erróneamente proceden a decretar esta medida cautelar de prisión preventiva. Porque digo que es muy peligrosista, es porque hoy en día todo es un peligro para la sociedad y si ustedes analizan cualquier delito, ya es un peligro para la sociedad. Entonces, habiéndose causado ese criterio, ya inmediatamente la persona pues se ve en una gran mayoría de perder su libertad. Entonces, sí, se supone que el juez de control de garantías debería no solamente hacer un análisis objetivo de la norma penal, de los requisitos para perder la libertad, sino que también debería hacer una preponderación constitucional de qué tanto vale la pena que esta persona vaya a la cárcel o no. Ahí es donde también pues cabe la figura que ustedes la tienen en la prisión preventiva, que es que la persona pase en su casa este tiempo de prisión preventiva en su casa sin la necesidad de ir a la cárcel. Pero pues eso son valoraciones propiamente del juez. Y ahora hablando de esto, para la persona también que me preguntó sobre los beneficios penitenciarios, acá en Colombia estar preventivamente en la casa sí descuenta pena. Y descuenta pena de los días que tú estés privado de la libertad y adicionalmente la persona puede hacer cursos y talleres que le vayan descontando pena, cosa que también es muy importante y para que lo piensen debería tenerlo el Perú porque tengo entendido que el tiempo que ustedes están en la casa preventivamente es un tiempo que no se le suma a la condena. Entonces, pues esto igual es una privación de la libertad y más yo creo que todos lo vivimos ahora que estuvimos con este COVID y nos encerraron, pues estar en la casa no es tan chévere y pues más cuando tú no puedes trabajar, no puedes hacer muchas cosas, ni siquiera salir libremente a comprar un mercado, porque toca pedir permiso. Entonces, eso también sería bueno porque eso también ayuda al hacinamiento carcelario, porque las personas que están en la casa deberían poder descontar, si no quieren con trabajo o estudio, ese tiempo podría contárseles y mucho mejor si hay posibilidad de trabajo o estudio para que descuenten pena. Pero eso se me ocurrió con lo de los beneficios penitenciarios, pero para resumir la pregunta, sí, el juez constitucional, el juez de control de garantías, debería también tener claro hacer esa preponderación de la Constitución con la ley penal. Nuevamente agradecer a la doctora Pamelia Ruiz Gómez por su participación en este primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, el Derecho en Serio. Muchas gracias, doctora, por la participación.